Bueno, hoy vamos a compartir este video dándoles a ustedes una explicación del funcionamiento de un arranque directo o un arranque por pulso sostenido. ¿Cómo funciona? Y vamos a verlo en este programa, que es KDSimul, un programa de simulación de control de sistemas eléctricos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la simulación de... Yo tengo aquí un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto, una bobina y un contactor. Y queremos mostrarles cuando no hay retención y cuando hay retención cómo trabaja el equipo. Si le damos acá a simular, vamos a simular entonces acá. Si yo pulso el pulsador normalmente abierto, vemos que el contactor se energiza. Pero si yo suelto el pulsador, ya que es un pulsador, pues el contactor se suelta también. Es decir, que para que este contactor funcione, bien sea para darle mando a una banda, a un motor, una banda transportadora de un motor o un sistema de iluminación, puede funcionar, ¿cierto? Pero, ¿qué necesitamos? La retención. Porque queremos tener un pulsador verde, un pulsador rojo, start stop, que al yo pulsar una vez, el contactor se me sostenga energizado y al pulsar el stop, pues se me desenergice. Entonces vamos a mostrarles precisamente lo que hay que hacer. Vamos a detener la simulación y vamos a mostrarles aquí lo que debemos hacer. Necesitamos un contacto auxiliar del contactor. Acá lo tengo y voy a ponerlo en esta posición. ¿Por qué? El contacto normalmente abierto del contactor, que prácticamente todos los contactores traen un contacto normalmente abierto, un contacto auxiliar, se debe conectar en paralelo al pulsador normalmente abierto. Vamos a simular aquí la conexión. Entonces yo, como les mencionaba, debe ir cableado en paralelo. Lo hacemos de esta manera en el programa. Y ahorita vamos a verlo directamente con un contactor físico y pulsadores físicos. Al yo hacer esta conexión en paralelo, entonces tengo mi contacto normalmente abierto del contactor y mi contacto normalmente abierto del pulsador verde o pulsador normalmente abierto. Al simular, miremos la diferencia. Aquí vemos que tenemos energía hasta este punto y hasta este punto, pero acá no tenemos energía, ¿verdad? Al yo pulsar una sola vez, el contactor ya se queda energizado, como pueden ver, y para apagarlo, pues pulso el pulsador rojo. Esto se usa para arranques directos en motores normalmente. Y bueno, ¿en qué consiste y por qué funciona de esta manera? ¿Por qué retiene? Muchas personas no comprenden por qué se queda energizado el contactor. Es lo que queremos precisamente explicarles, no solo por cómo hacerlo, sino por qué funciona de esta manera. Bueno, el contacto auxiliar, normalmente abierto de este contactor, opera electromecánicamente con el contactor. Es decir, no depende de un pulso, no depende de algo que lo pulse como tal, sino que él se retiene o él se cierra cuando este contactor se cierra, se energiza. Cuando yo lo energizo, como estábamos mirando anteriormente, y yo tengo el pulso sostenido, él se cierra, me cierra este contacto, y si yo suelto el pulso, este contacto se queda cerrado, energizando la bobina. Estamos energizando la bobina a través de este contacto. Y él se queda en esa condición hasta que yo le quite energía. Antes de este contacto le tengo que quitar energía para que él se suelte. Le quito energía directamente a la bobina y el contacto se suelta nuevamente. Eso es lo que hace que exista la retención en un arranque directo por pulsador de stop y arranque. Entonces vamos a mostrarles ahora en la práctica, directamente con los equipos, cómo hacer la retención con un contactor para un mando de un motor o, como decíamos, para cualquiera de estas situaciones. Aquí tenemos un pulsador verde y un pulsador rojo. No vamos a usar en esta consola de mando por el momento estos dos, sino el pulsador verde y el pulsador rojo de mando y parada. En este momento tenemos el mismo cableado que teníamos en el simulador. Entonces quiero mostrarles, como pueden ver acá, estamos alimentando en la línea 1, línea 2, en este contactor. Todos los contactores tienen un contacto auxiliar normalmente abierto, es el que vemos aquí. Tengan en cuenta que aquí están los contactos de potencia, ¿cierto? Y siempre los contactos auxiliares están como 13 y 14, 21 y 22. Y recordamos algo clave, el contacto abierto siempre termina en 3 y 4. Llámese 13 y 14, 23 y 24, 33 y 34. Son contactos normalmente abiertos los que terminan en 3 y 4. Entonces aquí, en el momento, está cableado de tal manera que no se va a retener. ¿Cómo es esto? Si yo pulso, y mientras tenga yo el dedo acá, el contactor enclava. Pero si suelto el pulsador, el contactor se desenclava, ¿cierto? Pero queremos es que el contactor se sostenga. Entonces tenemos que hacer lo que les mencionaba, la conexión en paralelo del pulsador. Yo ya tengo aquí cableado el 3 al 13. Y voy a hacer el puente del 14 al A2. Con este puente ya vamos a poder ver la retención en el contactor. Vamos a conectar. Entonces en este momento, ¿cómo está el cableado? De línea 1, vamos a la entrada del pulsador normalmente cerrado. Sale del pulsador normalmente cerrado y entra al 3 del pulsador normalmente abierto. Del 3 se viene al 13. Y del 14 y el 4 del pulsador normalmente abierto se viene a 14 y de 14 a 2. Ahí está el mismo cableado que tenemos en el simulador. ¿Qué pasa ahora? Si yo pulso una sola vez, el contactor se retiene. Y para apagar, pues el pulsador rojo, ¿cierto? Pulso, se energiza, pulso, se desenergiza.
Esto es como funciona entonces un arranque con retención, para que lo tengan muy presente. Cualquier cosa en sus comentarios para poder aclararles más dudas. Pero este es uno de los sistemas que se usa muchísimo en la industria, en el comercio, y mucha gente no sabe cómo implementarlo. Entonces aquí tienen esta muestra y la explicación clara. Si tienen dudas, como les mencioné, dejen sus comentarios y no olviden darle like y compartir este video.